We're slog, 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 slogging over Africa. Foot. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles a day. 4, 11, 17, 32 the day before. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Move. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Count the bullets in the bandolier. If your eyes drop, they will get the top of you. Moving up and down again. There's no discharge in the war. We can take out from the spirit, but not the chronic Pakistan. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Tanks, told, fast, fine, day because of company. But night brings long, brings the 40,000 million food, moving up and down again. There's no discharge in the war. I have marched 8 feet to hell and certify it is not fire, devil, dark, or anything but food, moving up and down again. There's no discharge in the war. Try to think of something different. Oh, my God, keep me from going lunatic. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Y muchas personas no son conscientes de ello debido a la imagen distorsionada que las películas y videojuegos han creado en sus mentes. Ve y pregúntale a tu amigo que juega Warzone cuánto tiempo cree él que duraría en una guerra. Y seguramente pensará que terminará siendo el héroe y ese es el problema. En las guerras no hay héroes, ni villanos, solo víctimas. Recuerdo el primer videojuego que me hizo realmente sentir parte de su mundo, The Elder Scrolls 5, Skyrim. Lo jugué estando pequeño y como es un juego de rol de narrativa, me hizo sentir inmerso en aquel mundo. Se sentía como si cada acción que hacía repercutiera en los demás, como si realmente yo fuera responsable de lo que pasaba conmigo en ese mundo. No era como otros juegos que simplemente se limitan a guiarte a través de una línea narrativa, sino que a veces tú podías cambiar incluso esa línea con tus acciones. Eso es inmersión, introducirte en un ambiente, y a partir de ese momento decidí que los juegos inmersivos son la mejor experiencia que hay dentro del gaming. Pero desafortunadamente con el paso del tiempo no volví a jugar un título que me provocara la misma sensación hasta hace poco. Estaba navegando productivamente por TikTok cuando me topé con este juego, Bodycam, un juego que muchos describen como impresionante debido a los gráficos que son muy parecidos a la realidad. Esto me llamó mucho la atención porque significaba que sería muy inmersivo, pero cuando seguí scrolleando en videos de este juego, me topé con algo que me llamó muchísimo más la atención, Hell Let Loose. Y no por los gráficos, ni por la premisa, es decir, cuántos juegos de guerra existen, sino por la experiencia de los usuarios que, siendo una broma o no, comentaban que era un simulador de estrés postraumático. Y al ver esto, obviamente dije, tengo que probarlo. Y ahí estaba, rodeado de desconocidos en un campo de batalla pensando que me haría muchas kills por haber jugado muchos shooters, y como buen tryhard fui a rushear, pero... sí. Así de rápido se acaba la vida. Eso es lo que duraría una persona en una guerra de verdad, o incluso menos. Obviamente la primera partida me frustró porque en muchas ocasiones moría sin siquiera saber dónde estaban los enemigos, o incluso que mueras de una bala no es común en muchos juegos. Pero conforme jugaba me di cuenta que como tal, este no era un juego. Había estrategias, sistemas de comunicación, logística entre los oficiales y tácticas realistas. En efecto estaba en un simulador de la Segunda Guerra Mundial. Y lo fuerte de este juego no es experimentar la muerte, sino presenciar la de los demás, la de tus compañeros de equipo. En una partida, mi pelotón y yo nos encontrábamos en Stalingrado tratando de capturar una zona, y la estrategia era simple.
Primero, intentaríamos defender nuestra posición para después avanzar. Debido a que nosotros teníamos las trincheras, creíamos que teníamos la ventaja, por lo que muy decididos avanzamos. Pero yo me percaté que justo pasando una de las trincheras había un tanque esperándonos. Pero para cuando intenté avisar a mis camaradas, casi todo mi pelotón fue aniquilado en un segundo. Pude ver en primera persona cómo cada extremidad de sus cuerpos se desprendían frente a mí sin yo poder hacer absolutamente nada, más que esconderme del tanque para no compartir el mismo destino que ellos. Ese es el verdadero horror. Y una de las personas que más lo presencia es el médico de la partida. En este juego hay heridas de bala que no son mortales, simplemente te dejan fuera de combate a la espera de que algún médico venga a salvarte. Pero si fuiste herido, muy probablemente los enemigos siguen ahí, esperando al siguiente desafortunado que se atreva a pasar por esos campos. Y ese desafortunado es el médico. A este rol le toca presenciar la mayoría de los horrores de un campo de batalla, pues idealmente siempre se tiene que encontrar en el frente, salvando vidas, cumpliendo con su rol, aunque a veces no lo logre, incluso algunas veces es en vano. Nota que cuando nuestro personaje se ve envuelto en un tiroteo o presencia escenas tan horribles como esta, la vista se nubla, se desorienta y es difícil saber qué hacer. Si sales, mueres. Si intentas luchar, mueres. ¿Solicitar ayuda? ¿A quién? Lo único que puedes hacer es tumbarte en el suelo y esperar a tranquilizarte. Es como estar en shock. Es un ambiente tan estresante y lleno de horror que te obliga a esconderte. Todos los elementos de tu alrededor te instan a que estás en peligro todo el tiempo y debes estar alerta, pero ¿cómo hacerlo? Ni siquiera en el sonido puedes confiar. Todo lo que se escucha son balas rozándote, explosiones lejanas y cercanas, gritos de tus compañeros y tierra cayendo por todos lados. Es un ambiente simplemente infernal. Aquellos que glorifican la guerra es porque jamás la han experimentado. El 23 de agosto de 1942 tuvo lugar uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. No fue solo una lucha por el control de una ciudad, sino un choque de ideologías, voluntades y destinos que marcó el curso de la historia. Stalingrado, una ciudad industrial a orillas del río Volga, se convirtió en el escenario de una batalla que trascendió lo militar para convertirse en un símbolo de resistencia y sacrificio. Todo comenzó cuando las fuerzas alemanas bajo el mando del sexto ejército de Friedrich Paulus avanzaron hacia Stalingrado como parte de la Operación Azul, la ofensiva nazi para tomar el Cáucaso y sus ricos yacimientos de petróleo. Para Adolf Hitler, Stalingrado no era solo un objetivo estratégico, era un trofeo personal. Llevaba el nombre de su archienemigo, Joseph Stalin, y su captura sería un golpe propagandístico devastador para la Unión Soviética. Sin embargo, lo que los alemanes no anticiparon fue que la feroz determinación de los soviéticos y las condiciones extremas se convertirían en una batalla de pesadilla. Cuando las tropas alemanas llegaron a las afueras de Stalingrado, la Luftwaffe lanzó una campaña de bombarderos masivos que redujo gran parte de la ciudad a escombros. Los edificios destruidos, las calles llenas de cascotes y las fábricas en ruinas se convirtieron en un campo de batalla ideal para la guerra urbana. Los soldados soviéticos, bajo el mando de Vasily Chukov, se trincheraron en cada rincón, luchando casa por casa, habitación por habitación. La táctica soviética era clara: mantener a los alemanes enredados en una lucha cuerpo a cuerpo, donde su superioridad en tanques y aviación perdía efectividad. La batalla se convirtió en una carnicería sin precedentes. Los combates eran tan intensos que la esperanza de vida de un soldado en el frente era de apenas 24 horas. Los francotiradores se convirtieron en héroes populares, eliminando oficiales alemanes y sembrando el miedo entre las filas enemigas. Mientras tanto, los civiles que no pudieron evacuar la ciudad sufrieron horrores inimaginables: hambre, frío y la constante amenaza de la muerte. Una premisa bastante interesante para añadir a un videojuego, pero a costa del horror. Y es que todos los mapas y batallas de Hell Let Loose están basados en lugares reales, en batallas que sí tomaron lugar, por lo que perfectamente la anécdota que te conté antes pudo haber sucedido tal cual, en la vida real. Pero estoy seguro de que, si ocurrió, fue mucho, mucho peor. Finalmente gané mi primera partida, pero no se sintió como una victoria. A lo largo de las 2 horas que duró la batalla de Stalingrado en mi computadora, solo presencié muerte, destrucción y el constante avance al frente, agachado, casi siempre escondiéndome y reviviendo aliados de manera esporádica. Sentí que no hice mucho por mi equipo, y en efecto no lo hice, porque en la guerra nadie es indispensable, nadie es un héroe que salva la partida. Tanto el bando aliado como el enemigo están en el mismo campo, tratando de sobrevivir más que de hacer bajas, intentando que no les disparen antes de poder disparar ellos. Para mí fueron 2 horas de esto. En la vida real, la batalla por Stalingrado duró 6 meses. 6 meses de esto.
No te digo que este juego sea una experiencia de horror en su totalidad, porque no lo es. También es divertido. Conocer gente, coordinar estrategias y luchar por ganar la partida. Es un juego que se disfruta mucho, pero precisamente por eso, porque es un juego. La Segunda Guerra Mundial, en cambio, no lo fue. Se estima que dejó alrededor de 85 millones de personas muertas, aunque no es una cifra oficial. Seguramente fueron muchos más. A lo que quiero llegar es que ninguna obra de ficción, ya sea una película, un libro o un videojuego, podrá replicar jamás la experiencia real de estar en una guerra. La guerra no es una narrativa de héroes y villanos, como muchas veces la sociedad la glorifica. Es caos, es sufrimiento, es perder a quienes amas y ver cómo todo el mundo a tu alrededor se desmorona. Es lo más parecido al infierno en la tierra. Jugar Hell Let Loose me dio una pequeña idea de eso, una fracción mínima de lo que pudo haber sido. Pero al final, apagué la computadora y volví a mi vida. Quienes vivieron la guerra no tuvieron esa opción. Y eso es algo que nunca debemos olvidar.